Chicos, tengan cada uno muy buenos días. Iniciamos continuamos una nueva jornada luego de este receso que ya nos hemos dado, en que ya hemos quitado un poco el aburrimiento, el estrés de las dos clases que han tenido. Y continuamos ya con la tercera hora de formación cristiana. El tema de hoy va a ser los principales conflictos en el tiempo de Jesús. Vamos a mirar un poco el tiempo de Jesús y cómo vivió Jesús. Aquí tenemos lo que es el tema. También podemos evidenciar los objetivos, la destreza que vamos a trabajar, el criterio de evaluación, los indicadores de evaluación. Antes de continuar, vamos a tomar la asistencia. Así es que tengan la bondad de prestar atención a la lista. Mi secretaria, por favor, va pendiente si hay alguno que no esté por ahí. Steven Miguel. Steven. ¿No está? No se conecta. Andrade no estaba conectado. Se desconectó porque a él porque le hice arreglar la cámara. Bueno, Justin Humberto. Presente. Bien, María Belén. Presente. Jean Paul. Presente. Lionel Alejandro. Presente. Daisy Andreina. Presente. Brian David. Presente. José Daniel. Presente. María Esther. Presente. Samantha. Presente. Camilo Alejandro, creo que es. Camilo. Sí está. Solo que no se le escucha el micrófono. Yes. Gerardo Antonio. Presente, Miss. Mario. Presente, Miss. Ronnie Sebastián. Presente. Saúl Alejandro. Presente. Darla Aida. Presente. Marcelo Alejandro. Presente. María José. Presente. Ricardo Samuel. Presente. Nicole. Presente. Carlos. Justin y Belén. Presente. Iván Alexander. Presente. Frank Eduardo. Presente. Jacqueline. Presente. Ramón Javier. Presente. André Nicolás. Presente. Doménica. Presente. Gracias. Recuerden que el peinado, todo el uniforme, todo eso se revisa, cámaras, todo eso tengo pendiente. Gracias, secretario, ya está. Todo eso tengo pendiente para el comportamiento. Así es que, cuidado, chicos. María José, ¿qué pasó? Tengo dispositivo y por si acaso me da con la cámara apagada y Ok. Bueno, continuamos entonces. Estamos mirando lo que son las destrezas y bueno, todo el material ya se les asigna directamente en la plataforma. Bueno.
Tengo clases en el tercero de bachillerato, por eso sale la oración también. Continuamos. El subtema de hoy, Jesús y la sociedad de su tiempo. ¿Voluntarios? Al igual que Jesús, también nosotros vivimos en una sociedad donde se hacen presentes las mismas situaciones que en su tiempo. En aquella época habían autoridades políticas que gobernaban su país y autoridades religiosas que dirigían la vida de fe del pueblo de Israel. Muy bien, gracias. ¿Cómo nosotros nos imaginamos o cómo nosotros recordamos a Jesús viviendo en este tiempo? ¿Cómo creen que vivía él? ¿En paz con todas las personas? Vivían con miedo, Miss. Vivían con miedo. Que era muy feo, que se asustaban. ¿Cómo vivirían? No puedo revisar el chat, así es que activen el micrófono y háblenme, por favor. Con preocupaciones porque habían algunos que no tenían que comer. O le Ya. quitaban su ganado y todo eso. Bueno, con preocupación. Nosotros, según las películas que hemos visto, hemos podido palpar un poco más de cerca lo que es la realidad de cómo vivían, cómo explotaban los romanos a todos los judíos. ¿Será que los explotaban? ¿O era parte de la sociedad como tenían que vivir? Tenían que pagar un tributo a los romanos. ¿Pagaban lo que era o pagaban más? ¿Cómo los trataban los romanos? A los judíos, a toda esa gente pobre. ¿Qué me dicen? ¿Nada? ¿No hay comentarios? Eso sí está preocupante. Bueno, toda esta gente, acuérdense que existían, habían que pagar los tributos igual que ahora, ¿o no? ¿Nosotros no pagamos nada? ¿No pagamos tributos? Claro que tenemos que pagar. Por supuesto que tenemos que pagar. Y lo que sucedía en ese tiempo, estaba un grupo que eran los cobradores. Estos cobradores no solamente cobraban la cantidad que era, sino que muchas veces duplicaban o hasta triplicaban el valor que se tenía que cancelar. Pagaban lo que era y el resto se lo hacían quedar para ellos. Esto a la actualidad podemos ver que sigue o ya definitivamente se acabó. ¿Qué dicen? Que en unas veces sigue y en otros casos no. A veces sí, claro. Si nosotros hacemos memoria, ¿qué sucedió cuando estábamos en la cuarentena el año pasado? ¿Qué noticias nosotros nos encontrábamos? ¿Cuánto Le costaba? subían los precios a los productos. Ay, gracias. Se le subía los precios.
a todo. ¿Y qué tocaba hacer? ¿No comprar? Tocaba pagar. La necesidad tocaba. Ujú. Tocaba cancelar todo eso. La papa la encontrábamos a $1, la libra. Y tocaba cancelar. Y mirábamos en las noticias también cómo habían personas que hicieron su negocio, hicieron su fiesta, aprovechándose de la necesidad que había. ¿Cuántos muertos hubieron? Y muchas veces no eran tanto por la pandemia, por la enfermedad de COVID, sino que muchas personas también fallecieron porque quizás durante toda la vida estaban acostumbrados a ser personas sociables, adultos mayores que salían a hablar con sus amistades, con los otros vecinos, salían a dar una vuelta. Y estar encerrado en sus casas, en sus departamentos, los llenó de tristeza, los llenó de melancolía, depresión. Y lamentablemente tocaba cancelar los valores, porque no se podía tenerlo ahí, en la habitación, mientras tanto. ¿Cuánta gente se enriqueció con eso? A ver si recuerdan, ¿cuáles autoridades? Ahí nos habla que habían autoridades políticas en el tiempo de Jesús. ¿Qué autoridades ustedes se acuerdan? Autoridades políticas en el tiempo de Jesús. Hicieron un meme también con el nombre de este personaje por la pandemia. Lo rezamos en el credo, ahí también lo nombramos. Autoridad política. ¿Más pistas? El que se lavó las manos cuando iban a matar a Jesús. ¿Quién era? Judas. Judas se lavó las manos. Pilato. Así es. ¿Quién me dio la respuesta? ¿Doménica? Briones. ¿Perdón? Briones. Briones, gracias. Pilatos, Poncio Pilato. Él se lavó las manos. Por eso lo molestaban que él era el único que podía salir en Semana Santa, porque él era el único que se lavaba las manos. Dentro de las autoridades políticas. Dentro de las autoridades religiosas, ¿a quién podemos tener? Que fueron uno de los que metieron ficha, hicieron todo lo posible y lo imposible por matarlo a Jesús. ¿Quiénes serían? Los sacerdotes. Pero falta otra palabrita más adelantito. Sí estás bien, pero te falta otra palabra más adelante. Que es como la autoridad. ¿Qué dicen? Ya tienen el 50% de la respuesta, falta el otro 50%.
¿Quién? ¿Nada? Nada. El sumo sacerdote, autoridades religiosas, el sumo sacerdote. Esas son las autoridades que nosotros podemos destacar. Y claro que existían más grupos, estaban los fariseos, estaban los celotes y algunos otros grupos más, que ya vamos a ir mirándolo en el segundo trimestre, me parece. Bueno, continuamos. En nuestro tiempo estamos sujetos a condiciones económicas difíciles. Dependemos de una economía extranjera, nuestra moneda no es propia. Asimismo, las clases sociales están muy marcadas y los grupos de poder se hacen evidentes. Gracias, María José. ¿Qué nos dice? Estamos sujetos a condiciones económicas que dependemos de una economía extranjera. Si miramos y revisamos, googleamos, ¿cuánto estamos ya con la deuda que tenemos, la deuda externa? ¿Cuántos son los intereses que nos van cobrando? ¿Cómo estamos? Disculpe, ¿me puede dar permiso para irme a tomar una pastilla que me toca? Siga. También tenemos que mirar cómo va nuestra economía. ¿Va subiendo cada día o por el contrario? ¿Qué me dicen al respecto? ¿Cómo está nuestra economía? Va de bajada, hermanita. Buenos días. Buenos días. Así es. Ya venimos mal con lo del paro, con todos los saqueos, con todos estos trabajos que a la final no se pudo. Y luego nos golpeamos con lo de la pandemia, todos encerrados, no había productividad. ¿Cuántas personas perdieron el empleo? Hoy en día, incluso, hace poco miraba una noticia de una, bueno, no sé, pastillas, algo, de un medicamento que necesitan las personas que están en UCI con el COVID. Y se van a las farmacias y no los encuentran. Pero lo buscan por redes y los encuentran. Sí, mucha gente que se aprovecha de eso y revende un remedio que es tan necesario para las personas ahorita que están muriendo. Y no tienen el corazón y lo revenden. Así es, y ni siquiera con el precio que es. No, altísimo. Miraba también en las noticias que dice que supera los $1,000. Imagínense si ustedes tienen sus padres que están así, enfermos y necesitan eso, ¿qué hacen? Es desesperante. Nosotros, por ejemplo, en Twitter siempre estamos haciendo campañas para estas personas que necesitan en UCI esos remedios. Y hay muchas personas que escriben diciendo que se las venden a $700, $800 revendidos. Así es, más de $1,000. Más de $1,000 ese medicamento. Y preguntan en las farmacias si no hay. Distribuidoras, farmacias y todo y no se encuentra. Entonces, ¿cómo la gente se aprovecha? ¿Seguimos viviendo o no seguimos viviendo como en el tiempo de Jesús? Sí. Claro que sí. Ay, bueno, esta es una actividad para que saquen el cuaderno, por favor. Saquen un cuadernito.
Cuaderno, pluma, rapidísimo. Vamos a mirar cómo estamos, cómo sabemos, qué tanto sabemos del tiempo de Jesús. Va a salir la pregunta. Le sale la pregunta y le salen las opciones. Usted escribe cuál es la respuesta correcta. Tiene que escribir rápido antes que se acabe el tiempo. La sinceridad, por favor, eso es lo que quiero considerar con ustedes. Que luego le toman la captura y me lo van a enviar. ¿Listos? ¿Estamos todos preparados? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Carlitos ya está listo y preparado. Muy bien. Pasarles una revisión, a ver todos. Parece que ya tienen sus cuadernos y los esferos. María José, ya tengo que revisar en el otro lado a ver si es que... Listo, empezamos. Pero no creo que compartí sonido. Recuerden responder rápido. Escriban la respuesta dentro de las que ustedes consideran cuál es la respuesta. Una pregunta. Segunda pregunta. Galilea al norte es fértil, Judea al sur presenta una tierra. La biosfera semicaliente, árida y montañosa, fértil de muerte. Respuestas, escriban. Tercera pregunta. ¿Quién trabajaba en las tierras? La clase baja y sin paga, soberanos y vidas, comerciantes y cultivadores, jornaleros y asalariados. ¿Cuál es su respuesta? Pertenecer al tiempo era una opción. Recuerden que estamos en
Esta ya la vi. Esta es la quinta. No, la cuarta me parece. La cuarta. Vamos, la sexta. ¿Qué representaba y representa la Pascua? Siete. Tenían propiedades en el campo, pero vivían en la ciudad. ¿Se me enteró? ¿Por cuál imperio estaba dominado Palestina? Nueve. Bien en medio de Lugo, en zonas residenciales. Él era el poder central de toda. Significaba presión para los judíos. Era Israel. ¿Cuál fue? A ver, muéstrenme las pantallas. ¿Cuántas respuestas buenas tuvieron? Ahí está mostrando María Esther. Oiga, Marecita, tiene 2-0. Ah, bueno. Samantha, no se te ve por el fondo. Ahí. Dice Edu, tiene 2-0. 7, Lara. ¿7 acertadas o 7 ceros? Correctas, Miss. 7 correctas. Ah, muy bien. A ver, ¿quién tiene las 11 correctas? ¿Quién acertó las 11? Nadie. 9 correctas, hermanita. 9. Vamos a ver. 10. ¿Quién tiene 10? Yo tengo 10. Una no alcancé a responderla. 9. Carlitos tiene 9. Yo tengo 9. Miguel, ¿quién tiene 9?
Muy bien. 8. ¿Quién tiene 8? Ya. Ah, ya, muy bien, Samantha. Iván también nos escribe por acá que tiene 8. María Belén. Justini también. A ver, vamos con 7. ¿Quién tiene 7? Yo. Ah, muy bien, Ronnie. ¿Quién tiene 2? ¿Nadie tiene 2? 3. Los más bajos entonces es de 8, 7. Ah, bueno, sí saben, entonces sí conocen bastante, si no me están mintiendo. A ver, listo, continuamos. Ahora sí. ¿Qué tiempo nos queda? 3 minutos. Si alcanzamos. Antes de que me olvide, para la siguiente conexión tenemos la Biblia, por favor. Aprovechamos el corte comercial. Bueno, ahora sí, continuamos. No, sin antes felicitarlos, pues, porque sí tienen buenos conocimientos. Solo que no les gusta hablar es otra cosa. Cuando les pregunto opiniones, no les gusta hablar. Verán que están perdiendo puntos. Ahora sí, continuamos. Andreina. Jesús vivió en una época difícil desde el punto de vista político, económico, religioso y social. Era un tiempo donde se hacían evidentes la opresión, la desigualdad social, la injusticia y el abuso de poder. Muy bien, gracias. Entonces ahí miramos que vivió en una época difícil, en el político, en lo económico, en lo religioso, en lo social. En lo político, acuérdense que estaban los romanos, que por todo era impuesto. Y ya estaba cansada la gente pues con todo eso, pero igual tenían que coger y tenían que cancelar. Y si no, pues ahí se cogían, iban a abusar los romanos de todos sus, entre comillas, derechos. En lo económico también miramos las diferentes clases en las que vivía en ese tiempo, cómo vivían estas personas, los que no contaban en la sociedad, aquellas personas que no tenían nada, los enfermos, aunque hubieran tenido todo, los enfermos de lepra especialmente, tenían que vivir desterrados fuera de la ciudad. En lo religioso también podemos mirar, si recordamos también aquellos enfrentamientos que tuvo Jesús con esos personajes religiosos. Si recordamos también la parábola del buen samaritano, ahí Jesús les está echando palo. Que está este samaritano esta persona que la han asaltado, y va pasando el sacerdote, que era uno de estos grupos religiosos, y no hace nada. Va pasando el levita, le da la vuelta y tampoco hace nada. Y finalmente, pues llega el samaritano, que es un enemigo, y hace de todo lo posible por salvarlo, por curarlo. Y bueno, chicos, entonces regresamos después del corte comercial. Recuerden que tienen que traer la Biblia para ganar puntos extras. Nos vemos después del corte comercial, chicos. Sigamos. Steven. ¿No se ha conectado? André. Lea.
Era tan evidente la inequidad de género, donde dominaba el machismo, exageraba en las mujeres si ni siquiera tenían derechos civiles ni religiosos. Además, era esta una sociedad donde no se respetaban los derechos de los niños. Muy bien, gracias. En ese tiempo, las mujeres eran un cero a la izquierda. No tenían derechos ni civiles ni religiosos. Es por eso que cuando están en la sinagoga, la sinagoga es el templo donde rezamos. Había un lugar específico donde tenían que ir las mujeres y los niños. No podían entrar a la gran iglesia, al gran templo, a la sinagoga, las mujeres. Las mujeres, si es que estaban casadas, bueno, pues formaban parte, algo mismo. Pero si es que eran viudas o eran de estas mujeres que los hombres o los maridos ya las dejaban, las repudiaban, ellas no formaban parte, no tenían nada que ver. Es la realidad en la que vivía Jesús. Entonces Jesús viene a darle un tinte diferente, un tinte distinto. Viene a dignificar a la mujer. Si nosotros recordamos ese pasaje bíblico de la mujer adúltera, ¿se acuerdan? ¿A quién le presentaron a Jesús para ser apedreado? ¿Fue a la pareja o a quién? Solamente fue a la mujer. Pero la mujer estaba cometiendo adulterio sola. No, pero ¿y qué pasó con el hombre? Eso no importaba. Lo importante era que habían cogido a la mujer y tenían que matarla por adúltera. Y Jesús viene a identificar eso. Frank Solórzano. Si Jesús viviera en nuestro tiempo, tendría que enfrentarse a situaciones iguales o parecidas a la de su época. Es que en toda sociedad, sea pasada, presente o futura, las condiciones sociales serán las mismas, mientras existan intereses egoístas de ambición, de enriquecimiento y de dominio sobre lo otro. Muy bien, gracias. Y es la triste realidad. O sea, mientras no aprendamos a vivir dentro de una sociedad, no solamente mirando el cómo estoy yo, cómo está mi familia y cómo están los que yo amo, lo demás no me importa. Incluso hay otras personas que solamente existe el yo, en segundo lugar yo y en el tercer lugar, si es que queda algo, yo. Entonces son esos intereses egoístas lo que no deja que podamos ser una sociedad como realmente podemos ser. Podemos mirar la realidad, cuántas personas tienen una casita para vivir y los otros tienen una casa para vivir y otros tendrán una mansión para vivir. Resulta que en la casita viven 7, 8 personas. De estas 8 personas estarán 3 o 4 familias. Y en la mansión muchas veces encontramos que vive una persona con un animal, con su mascota, en la mansión. Entonces, mientras existan estos intereses egoístas en el que solamente yo sobresalga, los demás no me importa, pues vamos a continuar de esta manera. Bueno, ahora sí, tenemos la actividad. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dejar de compartir primeramente y luego vamos a tener lo que es
Las Biblias, ¿tengan listas las Biblias? ¿Listos y preparados? No se vale que me busquen dentro de la computadora, en el internet, no se vale. Tiene que ser directamente en la Biblia. Es más, quiero mirar cuando ustedes vayan a leer, quiero que me muestren la cita y así me digan. Ahora sí, estamos listos. Empezamos. Tengan por favor el cuaderno, la hoja donde pueden escribir, porque ahí vamos adelantando ya lo que es la actividad que tienen que subir. Son dos partes de la actividad. La primera que la vamos a hacer ahorita y la segunda la que ya tienen que hacerla después. Empiezo. Primera cita bíblica. A ver, veamos. Primera cita bíblica. Mateo 2:23. Mateo capítulo 2, versículo 23. Mateo capítulo 2, versículo 23. ¿Quién encontró ya? Ya, María Esther. La pregunta dice así. ¿Dónde vivió con sus padres? Dice, y se fue a vivir a un pueblo llamado Nazaret. Así había de cumplirse lo que dijeron los profetas. Lo llamaron Nazoreo. Muy bien, entonces la respuesta, ¿dónde vivió con sus padres es? Nazoreo. Claro que sí. La siguiente cita bíblica. Juan 1, versículo 28. Juan, el último evangelio. 4 evangelios, el último evangelio. Juan 1, 28. Yo, María José. Listo, María José. La pregunta es, ¿dónde fue bautizado? En Betania, junto al Jordán, donde Juan bautizaba. ¿Dónde fue bautizado? En Betania, junto al Jordán. En el río Jordán, esa es la respuesta. Siguiente cita. Juan 2, del 1 al 11. Juan 2, del 1 al 11. Yo, Ronnie. La pregunta es, ¿dónde fue su primer milagro? ¿Dónde fue su primer milagro? Correcto, Gianpaolo. ¿Qué pasó, Ronnie? Muy largo el texto.
primer milagro fue en... Convirtió el agua en vino. Ese es el milagro, pero ¿en dónde lugar? La boda de Caná. En Caná de Galilea, María Esther. En Caná de Galilea, así es. Seguimos. Ahí mismo, en Juan. Juan 19, 17 al 18. Juan 19, del 17 al 18. ¿Encontraron? ¿Ya? ¿Ronnie? Listo. La pregunta es, ¿dónde murió? Ah, y en Paul también he encontrado. ¿Dónde murió? ¿Se van anotando las respuestas? En Gólgota. Muy bien, Mitel. Por ahí escuché otra voz también. ¿Alguien más dijo? ¿No? Yo, Brito. Brito, muy bien, gracias. Lucas 24 del 13 al 35. Lucas 24 del 13 al 35. Ramón, ¿dónde estás? Que no te veo. María José, Frank. Listo. ¿Quién encontró la pregunta? ¿Ya quieren la pregunta? Ya están terminando de leer y no les ha dado la pregunta. En Lucas 24, del 13 al 35, la pregunta es, ¿dónde fue su primera aparición después de su resurrección? ¿Dónde fue su primera aparición después de resucitado? Estamos en Lucas 24, del 13 al 35. En el sepulcro. ¿Esos ojos, segura? O sea, primero fue en el sepulcro y de ahí fue donde están todos los apóstoles comiendo. Pero en ese texto, en esa cita de Lucas 24, ¿dónde te dice? ¿Qué lugar te dice? Leonel, ¿vas a hablar? En Israel. En Israel. En un pueblo llamado Emaús. Emaús. Listo. María Belén Briones.
Y bueno, y los otros que me han estado escribiendo. La siguiente pregunta, Lucas, ahí mismo, Lucas 24, del 50 al 53. Lucas 24, del 50 al 53. Pregunta, ¿dónde fue su ascensión? ¿Dónde o hacia dónde? ¿Dónde? En Betania. Así es, por aquí me están preguntando vuelta. Correcto. Y ahí tenemos lo que es la primera parte. Si ustedes ya fueron anotando la respuesta, pues ahí está. ¿Dónde vivió con sus padres? Ya me dijeron en dónde. ¿Dónde? Nazaret. Nazaret. ¿Dónde fue bautizado? En el río Jordán. Correcto. ¿Dónde fue su primer milagro? En Caná, Galilea. Caná de Galilea. En Caná de Galilea, correcto. Y si yo les pregunto, les añado algo más, ¿cuál fue su primer milagro? Convertir el agua en vino. Ah, ok. Si yo le agrego algo más en la pregunta de arriba, ¿dónde fue bautizado? ¿Por quién fue bautizado? Juan el Bautista. Oh, correctísimo. ¿Quién me dio la respuesta? Brianes. Qué pila esta muchacha. Listo. ¿Dónde? Ya le pregunté, ¿dónde murió? Gólgota. En Golgota. ¿Dónde fue su primera aparición después de resucitado? Según la cita de Lucas 24. En un pueblo llamado Emaús. Emaús. ¿Dónde fue su ascensión? En Betania. Correcto, ahí tenemos ya la primera actividad. Ustedes le cogen, le completan, no me escriben todo el texto de la cita bíblica, no, simplemente me dan la respuesta. Y la segunda parte tiene que ser esta. Elabore un cuadro comparativo donde se vislumbre la vulneración de los derechos de la mujer y de los niños en tiempos de Jesús y ahora. En el tiempo de Jesús, la mujer era así, así, así. Ahora, la mujer es así, así, así. Están vulnerando su derecho respecto a esto, a antes y ahora. Ya depende de la creatividad de ustedes. Es un cuadro comparativo en el tiempo de Jesús y en la actualidad. Listo, chicos. Ya les subo el material y les subo también lo que es la asignación. Y creo que me he pasado como unos 2 o 3 minutos. Ya no depende de mí, sino de ustedes que no han respondido pronto las preguntas. Listo, chicos. Entonces nos vemos, que pasen muy bien. Dios les bendiga. Recuerden que todos los que están con las cámaras apagadas les baja en comportamiento. Y están las capturas. Chao. Pasen bien.